llegaron a ser, declara el Señor. Pero ojo, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Y la parte final me interesa mucho en esta versión. Y que tiembla ante mi palabra. Y que tiembla ante mi palabra. Ahí sentadito, Padre, yo te doy gracias una vez más. Porque sabemos, Señor, que tú tienes palabra tuya para tus hijos, para cada uno de nosotros. Estas peticiones yo las pongo delante de ti. Te pido, Señor, que tú las leas, que tú, Señor, intervengas poderosamente en estas necesidades y las que no se escribieron, que están en el corazón de tus hijos. Yo te pido, Señor, que tú intervengas. Envíanos tu palabra, Señor. Estamos sedientos de tu palabra. Queremos oír tu voz. Yo soy mero acucioso y obviamente me interesa ver qué está pasando en el cuerpo de Cristo. Y realmente, cuando yo veo que muchos pretenden tener la voz de Dios en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo y establecen cosas que van a afectar todo este año, yo medito y a veces entra una preocupación fuerte en mi corazón. ¿Será la voz de Dios? Incluso cada uno de ustedes tiene que examinar si lo que yo voy a compartir es voz de Dios o es voz mía. Acuérdese que yo siempre le he estado diciendo a usted que usted aprenda a examinar la palabra que escucha. Cada uno de los que están aquí sentados tiene ese derecho y hasta la responsabilidad de discernir si Dios está hablando a su corazón o no. Acuérdese que Dios no solo habla a través de un predicador, Dios habla a través de y por medio de su palabra. Dios habla de muchas maneras, habla hasta en las circunstancias. Nos habla Dios. Él escoge muchas formas para poder hablarnos. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de la voz de Dios. Es tan delicado que nosotros a estas alturas del partido estemos convencidos y volvamos los que tal vez nos hemos descuidado de oír la voz de Dios, volvamos a escuchar. A mí me dicen a veces, hermano Sergio, qué bueno que Dios le habla a usted, pero yo me pongo a pensar en ese momento. Dios nos quiere hablar a todos, ¿no es cierto? Usted viene esta mañana para que Dios le hable. Yo solamente puedo ser un vaso, un instrumento para que Dios le hable a usted. Es el Espíritu Santo el que va a tomar a veces una frase, una palabra, un párrafo, yo no sé, un verso, y lo va a hacer vida. Lo va a volver un rema. El logos se va a volver rema, porque a la larga es el rema el que nosotros nos va a transmitir vida. Es el rema el que levantó a alguien que estaba muerto y le dio vida. Ese Lázaro, ven fuera. Nosotros lo vemos escrito y puede ser solamente un logos para nosotros, pero el poder del Espíritu Santo operó de tal manera en la palabra que salió de Cristo al decir Lázaro, ven fuera, que produjo que el muerto se levantara. Hay remas, hermano, que nos van a transmitir vida. Y la voz de Dios en este año, aunque también en los años anteriores, pero cada vez que el tiempo se acerca, hermano, se acerca a ese glorioso día en el que el Señor retorne, donde todo lo que hemos oído a través de toda nuestra vida cristiana va a ser una realidad y va a dejar de ser solamente un conocimiento intelectual o un conocimiento teológico, se va a volver realidad. Lo que tal vez todavía para nosotros es teoría, se va a volver algo glorioso cuando nosotros lo experimentemos. La palabra de Dios no puede ser solamente un conocimiento. La palabra de Dios no solamente puede ser una enseñanza, una predicación. La palabra de Dios, la voz de Dios, tiene que ser tan clara, tan poderosa,
tan maravillosa, mis hermanos amados, que produce lo que vemos en este verso que acabamos de leer. Dice, y que tiembla ante mi palabra. Yo recuerdo literalmente cuando yo empezaba a asistir a Elim. Fue en 1982, al final, mes de diciembre, que yo empecé a asistir. Eso ya hace 30 años. Y pronto me empecé a involucrar y tuve la oportunidad de asistir al primer retiro de Semana Santa, tan famosos, tan edificantes, tan poderosos, que algunos de ustedes recuerdan. Amén. Y no se me olvida que cuando yo estaba sentado en una ocasión de esos retiros, quizá el primer retiro, yo estaba sentado en mi silla, hermano, ahí en Montelín. Yo no tuve la experiencia de ir a San Raimundo, donde algunos de ustedes sí fueron. Y recuerdo que después de oír al hermano Otto, un hombre que se dejaba usar para que la voz de Dios, no de él, porque él era un hombre, sino que la voz de Dios pudiera ser trasladada por medio de su vaso hacia todos nosotros. Yo recuerdo que en esa ocasión especialmente yo me quedé media hora después de que terminó el culto sentado sin poderme mover. Había sido tan impactante la palabra para mi vida, quizá porque era la primera experiencia que yo tenía de escuchar a este varón en un retiro donde uno se abstrae de todo lo demás, que no sabía qué hacer en ese momento. Solamente estaba tratando de entender, de discernir, de absorber, de rumiar la palabra que había recibido, que había sido tan impactante que no me podía mover. Yo no sé si usted ha escuchado palabra de Dios que lo hace temblar. Gracias. ¿Cuántos aquí realmente han temblado o hemos temblado? Pero literalmente. ¿Usted sabe lo que es temblar? ¿Sí? Ahora no ha habido mucho frío, ¿verdad? Algunos días se han tornado un tanto fríos. Allá en San Lucas debe haber un poco de frío. Pero el frío lo hace temblar a uno. A veces cuando te has bañado con agua muy fría hasta los dientes castañean, ¿verdad? Eso es temblar, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que el Señor dice, va a mirar al que es humilde y contrito de espíritu. Yo creo que a Dios le gusta mucho los humildes. Y si todos los que estamos aquí somos sinceros, ¿verdad que es difícil ser humilde, hermano? ¿A cuánto les es difícil ser humilde? A mí me es difícil ser humilde. ¿A usted también? ¿Sí? ¿Somos sinceros hoy? Porque quitemos de una vez la idea que el humilde es el que anda roto. Mi mamá, que creció con abuelitos, yo creo que esa era una idea. Usted sabe que el lenguaje se lo transmiten los abuelos a los padres a los hijos, y así va la cosa. Hasta los dichos se los va transmitiendo, van de generación en generación. Y yo creo que mi mamá tenía la idea de que el humilde era el que andaba roto. Es que mi hijo, él es humilde. Se iba al mercado, especialmente cuando uno va con los cargadores de la terminal, ¿verdad? ¿Usted ha visto a los cargadores de la terminal? Andan todos rotos. Sus pantalones son así todos llenos de pedacitos y pedacitos y pedacitos. Pero es porque van a cargar. Si usted los ve un día domingo, me imagino que los ve de otra forma. Porque ganan dinero los que cargan en la terminal. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces se tiene la idea de que el humilde es el que anda pobrecito, que no tiene nada. Y usted sabe que a veces uno descubre que estas personas no son humildes, porque de repente tú le puedes decir, mira, yo tengo esta mi camisa de medio uso, veo que a ti te falta ropa, te quiero regalar esta camisa, y le dicen, puchi, yo no quiero, yo quiero algo nuevo.
Entonces ahí uno se da cuenta que no hay humildad. El tema no es la humildad, sino que el tema es la voz de Dios. Pero la voz de Dios, si yo entiendo bien lo que la Biblia nos está mostrando, la va a obtener el humilde, no el orgulloso. Dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. ¿A cuántos Dios nos estará viendo de lejos en estos días? Tal vez a ninguno de los que estamos aquí, ojalá. Porque eso es lo que la Biblia dice, y contrito de espíritu. Note que dice que el corazón contrito y humillado, dice la palabra en un pasaje paralelo, no lo voy a desechar, dice el Señor. Así que, amados hermanos, en esta mañana, si algo podemos buscar en este año, si usted es de los que necesita definir algo que va a hacer en este año, muchos se proponen metas, muchos se proponen hacer algo, algunos quieren bajar de peso, yo quiero bajar la panza. ¿Cuál? Pero aunque usted no lo crea, tengo algo de panza. Ya me dijo la esposa de un pastor que la decepcioné porque yo era el único pastor que no tenía panza. Y es que por ahí dicen los pastores para justificar que cómo comen, pastor sin panza no inspira confianza, dice. Pero yo quiero ser siempre la excepción a la regla. Y eso también es salud, ¿no es cierto? A veces los estómagos crecen por no comer bien y por beber coca. Gloria a Dios. Pero note usted que al humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si usted hace tiempo que no ha temblado ante la palabra de Dios, yo creo que tenemos que trabajar en nuestra humildad y en nuestra contrición de espíritu. Porque puede ser que nosotros nos acostumbremos a oír sobre la Biblia. Y es que, hermano amado, ustedes saben que este púlpito yo siempre he aprendido a cuidarlo. Yo delegué hermanos que estuvieran en mi ausencia. Y los que vinieron, porque no todos vinieron, pues chequearán si fueron responsables con el púlpito o no. Porque al fin y al cabo la delegación es hecha por el Señor a través de un varón, en este caso mi persona. Pero un púlpito para mí debe ser algo sumamente importante porque debe de salir ahí la voz de Dios y no la voz del hombre. Y eso es difícil, hermanos. Muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a discernir cuándo habla el hombre y cuándo habla Dios. A veces podemos temblar ante la voz del hombre y no necesariamente el tal está hablando de parte de Dios. Podemos, hermano, en determinado momento manipular mentes, manipular voluntades, pero cuando Dios habla al humilde, porque para oír sin preocuparse tanto por estar examinando al que habla, más que examinarlo a través del filtro del Espíritu. Para poder capturar lo que el Espíritu nos quiere decir, que puede ser hasta muy sencillo para nosotros. Porque lo que le dice a este bloque no necesariamente es lo que le está diciendo a este bloque. Es más, lo que le está diciendo a Esperanza no es lo mismo que le está diciendo a Marco, la palabra de Dios. Porque el mensaje es personal. El milagro que ocurre en cada culto cuando se predica la palabra es algo maravilloso que nosotros quizá hemos pasado por alto. Y es que Dios le habla a cada uno personalmente. Dios que conoce tus necesidades, Dios que conoce lo que está sucediendo en tu vida, Dios que conoce tus pensamientos, Él sabe qué palabra,
¿Qué es lo que tú necesitas para salir de aquí levantado con una palabra que provoque milagros en tu vida? Quizá tú has venido, hermano, iniciando este año con incertidumbre, con penas, con yo no sé qué problemas. Pero qué maravilloso es saber que el Señor, si tú eres humilde, si tú estás contrito de espíritu, dice que a ti te va a ver. Pero eso lo que va a provocar es que temblemos ante su palabra. Yo te quiero llevar al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 8, porque ahí vamos a recordar algo que conocemos, pero que vale la pena que meditemos unos minutos. Adán y su mujer fueron los primeros que aprendieron a oír la voz de Dios. Y es que siempre he meditado que cuando ellos estaban sin pecado, no había ningún obstáculo que les dificultara no solo la comunión con Dios, sino que por supuesto que la palabra de Dios, el que los había formado, el que los había puesto en el lugar donde estaban, seguramente Adán, todo el conocimiento que él tenía y que uno lo puede discernir, lo puede estudiar en el capítulo 2, en el capítulo 3 de Génesis, fue por revelación y por una comunicación directa con Dios. Adán no tuvo predicadores mientras estuvo en el huerto. Adán no tenía que discernir si ese predicador hablaba de parte de Dios o no, porque el mismo Dios le hablaba. Dice el verso: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Como que Dios tenía la costumbre de dialogar con Adán. Ellos fueron creados para hacer la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Dios creó al hombre con un interés de comunión. Yo sé que lo que le voy a decir le va a chocar un poquito, pero se lo voy a tratar de explicar. Dios necesitaba al hombre. Y le va a chocar porque Dios en sí mismo no necesita nada. Pero es una forma de expresar lo que le quiero transmitir. Quería platicar con alguien. Sin duda había hecho muchas creaciones y muchas de esas creaciones habían caído. Y él, como con juguete nuevo, todos los días se paseaba al fresco de la tarde para hablar con su creación. La corona de la creación en la tierra. Y el hombre y su mujer en esa ocasión, porque lo que narra el verso 8, aunque ya es negativo porque ya habían pecado, sí nos muestra en ese verso cómo Dios tenía comunión con Adán y le hablaba. La voz de Dios llegaba directamente al hombre. Amén. No había intermedios o intermediarios. Pero en esa ocasión se escondieron de la presencia del Señor como que si fuera factible, ¿verdad? Porque uno de los profetas menores dice ahí en el Antiguo Testamento: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo alto donde están las estrellas, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo del mar, ahí estás tú. Y ahí el profeta, bajo revelación, nos indica que no podemos escondernos de la presencia de Dios nunca. Así que tontamente, porque cuando uno peca actúa tontamente, se escondieron de la presencia de Dios, del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Ahora, qué maravilloso debe haber sido escuchar a Dios. Y es que, si usted me acompaña y regresamos un capítulo, ahí en el verso 16 del capítulo 2 del mismo libro,
dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, todas las instrucciones salían de la voz de Dios. Yo le aseguro que si usted estuviera convencido que la voz de Dios puede llegar a través de este vaso, seguramente le sería más fácil obedecer. Porque nosotros obedecemos cuando estamos seguros que es Dios el que está hablando. Y a veces también hasta cuando sabemos que Dios habla, nos cuesta obedecer. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Note que le habló a Adán. Porque es maravilloso recordar, amadas hermanas, que el estar sujeto a un varón, por supuesto su esposo, empezó antes del pecado. Por favor, no crea que estar sujeto a su esposo es una maldición después del pecado. No, es el orden de Dios. Es orden creativo. Es orden de gobierno. Dios gobierna sobre el Hijo gobierna sobre el hombre gobierna sobre la mujer, y la mujer sobre los hijos. Es un orden. Y cuando nosotros vamos en contra de ese orden, siempre vamos a tener problemas. Entonces, la instrucción para vivir en el huerto venía directamente de la voz de Dios. ¿Cuántos saben que a nosotros nos devolvieron el huerto? ¿Cuántos saben que a nosotros nos devolvieron el huerto cuando nacimos de nuevo? Porque Adán y Eva, después de pecar, los echaron del huerto. Pusieron un querubín con una espada revolvente de fuego que no les permitía el ingreso. Nunca se me va a olvidar, hermano, cuando por primera vez yo leí qué era lo que estaba dibujado en ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Alguien recuerda qué era lo que tenía que estar ahí dibujado en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo del tabernáculo de Moisés? Eran dos querubines. Como el querubín que fue puesto para echar de la presencia de Dios a Adán y Eva después de que pecaron, para entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, custodiaban dos querubines que tocaban sus alas extendidas punta con punta. Y si usted marca el ancho del tabernáculo de Moisés, entenderá que una de las puntas iniciaba donde iniciaba a contar el ancho de ese tabernáculo y donde terminaba, y lo mismo hacía el otro querubín, porque no había manera. Era un recordatorio al hombre en el antiguo pacto que no podía entrar a la presencia de Dios sino con sangre, y solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero el libro de Hebreos nos indica a nosotros que a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre no de un macho cabrío, no de un becerro, no de una palomita, sino la sangre preciosa de Jesucristo, hermano, quitó el velo para nosotros, aleluya, y ahora tenemos entrada libre por medio de un camino vivo, aleluya, hasta el lugar santísimo cuando querramos. Ya no hay querubines que nos impidan el paso. Es maravilloso saber, hermano, que la instrucción para permanecer en el huerto vino directamente de la voz de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo y nos fue devuelto no solo el libre albedrío, sino nos fue devuelto el huerto. Porque usted y yo ahora, como hijos de Dios, escogemos vivir en huerto. Es decir, dentro del huerto, o vivir fuera de él. ¿Se acuerda usted que siempre escuchamos del doctor Ríos que nos decía que en el huerto se escuchaban tres voces? La voz de Dios, la voz del hombre y la voz del diablo. Yo veo cuatro, pero dentro de un ratito lo vamos a ver. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Instrucciones. ¿Cuántos quieren instrucciones para mantenerse dentro del huerto? En la misma presencia de Dios, donde solo podemos ser humildes
y contritos de espíritu y temblar ante su palabra. Ahí en el lugar santísimo. Y el Señor Dios dijo, note, yo hago énfasis, el Señor Dios dijo, es la voz de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Instrucciones para estar en el huerto. ¿Cuántos quieren que su matrimonio sea un huerto? ¿Sí? ¿De verdad usted quiere que su matrimonio sea un huerto? Este año vamos a empezar muchos programas con los matrimonios. El Señor me habló al finales del año, me entrevisté con algunas personas porque vamos a empezar a trabajar con las familias para que las familias sean un huerto. Yo creía que iba a oír muchos amenes. Si usted piensa que ya su matrimonio no puede ser un huerto, saque esa idea de su mente porque esa no es de Dios. Porque nuestro Dios restaura, bendice, aleluya. Mire lo que dice aquí, Génesis 2:23, saltémonos hasta el 23, dice, y el hombre dijo, primero Dios dijo, una voz. Ahora dice, y el hombre dijo, segunda voz, esta es ahora hueso de mis huesos. Me llama la atención que fue el hombre que dijo. ¿Lo está notando ahí? Así dice su Biblia. Y el hombre dijo. Los versos anteriores dice, y Dios dijo. ¿Estamos de acuerdo? Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el verso 24, si nosotros somos consecuentes con el contexto cercano al verso 24, que sería el verso 23, seguiría diciendo el hombre. Pero espérese un ratito. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aunque Adán dijo aquí, seguramente Dios antes le había dicho a Adán. ¿Estamos de acuerdo? Solo que el que estaba hablando ahora era el hombre. Porque el hombre debe de hablar lo que Dios ya habló. ¿Sabe por qué es tan importante que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de buscar la palabra de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas? Para que lo que salga de nuestra boca realmente sea voz de Dios. Si como padres le damos a nuestros hijos voz de Dios, los vamos a edificar, los vamos a bendecir. Pero si como padres lo que sale de nuestras bocas no es voz de Dios, sino que es voz de hombre, los vamos a destruir, los vamos a afectar, los vamos a dañar. Y eso es lo que generalmente hacemos. Porque la voz de Dios, cuando es de Dios, edifica, levanta, bendice, liberta, prospera, da vida. ¿Cuántos me dicen amén si están entendiendo? Qué interesante eso. Ahora veamos la tercera voz. Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, tercera voz, ¿verdad? Voz de Dios, voz del hombre, voz de la serpiente. Van tres voces. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Pregunta, ¿cómo supo la serpiente que Dios le había dicho eso a Adán? Usted sabe que Satanás no es omnisciente. Y esta serpiente, o el serpiente, como usted quiera llamarle, indudablemente estaba influenciado y quizás hasta posesionado por el diablo. Este ser luminoso. Ojo, este ser primero habló de parte de Dios. ¿Usted cree que si este ser no hubiera hablado de parte de Dios antes, le hubiera tenido confianza Eva? Es que nosotros hemos creído que en el huerto Adán y Eva pasaron muy poquito tiempo. Aquello que leemos en el capítulo 2 y el capítulo 3 a veces lo formamos como pocos años. Y hermanos amados que están aquí, qué bueno que estén sentados, porque
Pudieron haber pasado miles de años en el huerto, ¿no cree? La Biblia no dice cuánto tiempo. La Biblia dice que fueron puestos en el huerto. Y se iban a quedar en el huerto y se iban a eternizar en el huerto sin pecado si obedecían. Por eso el hermano Otto siempre decía, la única manera de conservar el huerto es obedeciendo. Si tú quieres tener en tu matrimonio, amada hermana, huerto, obedece. Si tú quieres tener huerto, hermano, amado hermano, obedece. La única manera, joven, de tener un huerto en tu vida es obedeciendo la voz de Dios que llega a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Tenía sus conexiones este ser con que Dios os ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. Y eso fue lo que dijo Dios. Lea bien. Eso fue lo que dijo Dios. No, ¿verdad? ¿Ya leyó bien la palabra? Lea la Biblia. Léala ahorita. Con que Dios os ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Solo prohibió uno. Una manera de discernir cuando la serpiente habla, cuando el diablo habla, porque intenta hablarnos y susurrarnos como lo hizo con Eva. Amadas hermanas, amados hermanos, jóvenes, señoritas, es que el diablo dice medias verdades y tergiversa todo. Y por falta de conocimiento, por falta de estar convencido que la palabra de Dios puede llegar a nosotros. Acuérdense que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero de la palabra de Dios que viene a tu vida. Ojo, Dios le hablaba a Adán. ¿Estamos de acuerdo? Adán le hablaba a Eva. En ningún lado se oye o se ve que Dios le hablaba a Eva. Había un orden. ¿Nota? Dios le hablaba a Adán y Adán le hablaba a Eva. Por eso qué importante es que los esposos sean sacerdotes de casa. Porque en muchos hogares es Eva la que le hablaba a Adán. Porque no hay modo que el Adán de esa casa le oiga a Dios. ¿Nota usted la responsabilidad del varón de oír a Dios para transmitirle lo que de Dios debe transmitir a su esposa? Verso 2 del capítulo 3. Y la mujer respondió. ¿Cómo se responde, hermano? Hablando, ¿verdad? Cuarta voz, la voz de la mujer. Voz de Dios, voz del hombre, voz de la serpiente, voz de la mujer. Así que, hermanas, ustedes también tienen voz. Algunas solo me levantaron la ceja. Y en el lenguaje no hablado, levantar la ceja es Dios. Y la mujer respondió a la serpiente. Ojo, ojo, las mujeres son muy sensibles a oír voces. Jovencitas, amadas hermanas que están aquí, muy respetuosamente le tengo que recordar que usted es muy sensible a oír voces, solo que no siempre discierne la fuente. Por eso hay que discernir la fuente de donde vienen. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Tenía la revelación exacta Eva. Adán hizo bien su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo está viendo ahí en la Biblia? A ver, hermano, ¿lo está viendo? Qué bueno. Me gusta saber que usted está aquí, que no se me ha dormido con los ojos abiertos.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Así que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero como dice ya después el apóstol Pablo, se dejó engañar. Siempre me he puesto a pensar por qué Eva hablaba a solas con la serpiente, o el serpiente, como dice la tradición judía en el Talmud, que en lugar de decir la, dice él. Pero eso es una tesis de ellos, ¿verdad? Pero lo cierto es que Eva hablaba a solas con la serpiente, y en el momento que cambió de oído, que dejó de oír a Adán y que Dios le hablaba a Adán y se puso a oír a la serpiente, pecó. Hermanas amadas que están aquí, ¿ustedes quieren oír voz de Dios? ¿De verdad están convencidas que quieren oír voz de Dios? Si quieren oír voz de Dios, cuidado con la serpiente, porque les va a hablar. ¿Por qué cree usted que el diablo se preocupa tanto por dividir hogares? ¿Por qué cree usted que el divorcio entre cristianos ha llegado escandalosamente a las mismas estadísticas que los inconversos? ¿Por qué cree usted que la mayoría de familias cristianas no tienen una verdadera comunicación? Porque es una estrategia diabólica para que la mujer no oiga al varón, que se supone que ha oído de Dios. Y cuando ya no lo oye, siempre va a haber una palabra de la serpiente que va a tener como propósito sacar a la mujer del verdadero plan de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, la serpiente también le habla a los varones, que dejamos de oír la voz de Dios. Verso 17, entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Adán dejó de oír a Dios y se puso a oír la voz de la mujer. Eso quiere decir, hermanos amados, que nosotros oímos la voz de Dios, o vamos a oír la voz de cualquier otra cosa, de otra fuente. O oímos la voz del hombre, o oímos la voz de Dios. Aunque eso lo tengo para el final, el tiempo a mí se me va muy rápido, no sé por qué. Pero en estos días de descanso, casi al final, esta semana especialmente, el Señor me hizo recordar un verso, una frase de un verso en los evangelios, en el libro de los Hechos, donde uno de los Herodes, no el Herodes que quería matar a Jesús pequeño, le estaba arengando a los de Tiro, me parece, y Sidón. Y estaba molesto, dice. Y estaba vestido de ropas reales. Ya vamos a leer el verso. Y empezaron las multitudes a decir esta frase: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. E inmediatamente un ángel del cielo hirió a Herodes y murió en ese instante, dice el libro de los Hechos, y murió engusanado. Y me resonaba eso: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y yo me preocupé, porque ahí era gente que no tenía conocimiento de Dios, los que se equivocaron creyendo que Herodes era un dios, o era Dios, porque algunas traducciones me llama la atención que ponen Dios con D minúscula,
pero el original dice foneteos en griego. Y foné es voz, y teos es Dios. Y esa palabra en todo el Nuevo Testamento se utiliza para Dios, no para Dios con D minúscula. Así que os decía, voz de Dios y no de hombre. Pero el Señor me hizo pensar algo que me estremeció. Hoy hay mucha gente cristiana en diferentes organizaciones que están diciendo lo mismo: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y la pregunta que vino a mi corazón es: ¿cuántos hombres estarán hablando según ellos de parte de Dios y es voz de hombre? Lo que sigue es demasiado delicado, ¿verdad? Dice que el ángel hirió a Herodes porque Herodes no le dio la gloria a Dios. Entonces me marca a mí. Por eso le digo, hay palabras que lo ponen a uno a temblar, hermano, y mejor que lo pongan a temblar, porque los grandes auditorios se están llenando. Y yo anhelo con todo mi corazón que sea voz de Dios, porque todos ganamos, hermano. ¿Verdad que sí? Todos ganamos si es voz de Dios. Pero si es voz de hombre, si es el hombre el que está creyendo que habla de parte de Dios, la pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Veremos hoy hombres con vestidos reales caer porque no le dieron la gloria a Dios? En los púlpitos hay que darle la gloria a Dios. En el servicio que tú haces hay que darle la gloria a Dios. En las victorias que tú tienes en la vida secular hay que darle gloria a Dios. En todo lo que tú hagas, hermano, tienes que estar convencido que es por la gracia infinita de Dios, y hay que darle la gloria a Dios para no morir engusanado. Ese fue un rema que el Señor me dio. Porque oyendo al doctor hace poco, porque en mis vacaciones oí al doctor, como lo tengo en mi teléfono, a donde voy ahí lo pongo, ahí tengo buenos temas. Y decía el doctor, preocupado de ver 5,000 gentes todos los domingos en su iglesia. Decía, aquí viene la gente esperando oír palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad!, decía él. Si uno no tiene nada que darles. Por eso es que Dios, hermano, quiere que nosotros nos sensibilicemos a oír su voz. Dios te quiere hablar en tu dormitorio. Dios te quiere hablar en tu trabajo. Dios te quiere hablar cuando estés haciendo quizás las actividades que menos te imaginas, manejando el vehículo, no sé, en tu trabajo, en cualquier momento donde tú estás, la voz de Dios quiere llegar a tu vida para cambiarla. Porque cuando la voz de Dios llega, nos pone a temblar. Dios te puede hablar de una manera tan directa y decirte, deja tu pecado, deja de hacer lo que estás haciendo, haz esto, haz lo otro. Dios te puede hablar de tu futuro. Dios puede hablar de cualquier cosa que nosotros necesitemos y que nos ponga a temblar, que humildemente y con un espíritu contrito estemos dispuestos a oírlo.
¿Cuántos hombres habrán dejado de oír la voz de Dios por oír la voz de sus esposas? ¿Cómo lo hizo Adán? A veces las esposas, y yo amo a mi esposa, ustedes lo saben, pero a veces las esposas te pueden sacar de balance, hermano. No digo que ella me esté sacando de balance, lo estoy diciendo en general. Hay hombres que están buscando de Dios y quieren oír la voz de Dios, y las esposas están yendo en otra dirección, como lo hizo Eva. Aló. Yo he visto hasta ministros cuyas esposas lo sacaron del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque las esposas querían algo más, económicamente hablando. Y los que he visto, hermano, jamás volvieron al Señor. Y hoy están pecando. Yo me pregunto, si tuviera la oportunidad de entrevistar a esa esposa, ¿qué me podría decir acerca de haber influenciado? Yo lo que te quiero hablar es que cuando Eva llegó a hablarle a Adán, estaba influenciada por la serpiente. Cuando Eva llegó a hablarle a Adán, ya no llevaba la revelación de Dios, sino llevaba la revelación de la serpiente, que le dijo: ciertamente no morirás. Y Dios le había dicho que el día que comiera del árbol, ese árbol que le había prohibido, moriría. Y la serpiente le dijo totalmente lo contrario. Cuando Eva creyó ya no a la voz de Dios por medio de su varón, sino que le creyó a la serpiente. Cuando le prometió un camino más rápido para ser celeste, para ser como Dios. Dios sabe, le dijo la serpiente a Eva, que si ustedes comen, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Eva quería ser como Dios. A veces los anhelos humanos quieren llegar más rápido, por la vía rápida, a lo que Dios te ha prometido y que ha garantizado por su muerte en la cruz. Los deseos del alma, hermanos, muchas veces nos llevan a cerrar los oídos a Dios y abrírselos a la serpiente. ¿Me está entendiendo? ¿Me da unos minutos todavía? Gloria a Dios. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, entre paréntesis, influenciada por la serpiente, con revelación serpentina. ¿Sí? ¿Cuándo hay que oír a la voz de la mujer? Cuando ella tiene palabra de Dios. Porque se acuerda que a Abraham le dijeron que oyera la voz de su mujer. Porque ella tenía palabra de Dios. Así que los varones que estamos aquí, discernamos a nuestras Evas. Ningún amén porque no comen hoy. Ningún amén porque no las llevan al restaurante hoy. Pero varones, discernamos a las Evas y tengamos la gallardía y la hombría en Cristo de decir no cuando es no. Aunque nuestra Eva se ponga así. Amén, hermanos. Amén, dice. Así varonilmente. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que dice: y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Hasta que Adán comió, por el orden de revelación y por el orden de gobierno,
¿Usted se imagina que Adán hubiera dicho que no? Estaríamos bien los varones. ¿Qué dice usted? Bueno, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué cayó Adán? Por amor. Desde ahí se escribió esa canción, por amor. Cuando dice por cuanto has escuchado, la palabra escuchado también se puede traducir por cuanto has obedecido a la voz de tu mujer. ¿Usted se ha dado cuenta que muchos varones, con tal de llevarle en paz, mejor obedecen? Aló. Aló, aló, aló. Es que yo no quiero problemas, hermano Sergio. Pero es que si obedeces lo que no viene de Dios, te vas a meter en unos problemas. Le pongo un ejemplo sencillo y práctico. En estas Navidades, ¿cuántos sacaron extrafinanciamiento? ¿Cuántos compraron algo con su tarjeta que tienen que pagar? Ah, qué bueno que no. Pero supongo que algunos no quieren levantar la mano. Está bien, no hay problema. Pero no es cierto que a veces estás en un lugar y la esposa te dice, necesito tal cosa. Sí, pero no tengo. Pero ahí está la tarjeta. Un tarjetazo. Y como el hombre la quiere llevar en paz, con todo el dolor de su corazón. ¿Sabe usted que el ejercicio más doloroso es sacar la billetera? ¿Cómo cuesta a veces que salga usted? Agarra su tarjetita y voltea a ver a la esposa y ya está sonriente. La única vez que sonríe. Hasta el próximo tarjetazo. Estoy hablando de una pareja ficticia. Cuando llega el cobro y no hay, al extrafinanciamiento se le saca otro extrafinanciamiento. Y a la vuelta de 2 o 3 años, llegan conmigo. Yo digo, ¿por qué llegan después de 2 o 3 años? Pastor, estoy endeudado hasta aquí. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. A veces al revés, es la voz del hombre. ¿Me está siguiendo? Eso puede causar grandes problemas. Regresemos a Isaías 66 y vamos a ir terminando. Verso 5. Oíd la palabra del Señor vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados. Aquí hay 2 tipos de personas. Los que tiemblan ante la palabra de Dios, ante la voz de Dios, y los que solo aparentan y que incluso le dan gloria a Dios. Pero Dios, que discierne los corazones de las personas, dice, pero ellos, los que no tiemblan, los que se les entra por aquí, se les sale por aquí, ¿serán qué? Avergonzados. 66:6 de Isaías. Esa voz que nos hace temblar, en el Antiguo Testamento era una voz de estruendo, dice. Voz de estruendo que viene de la ciudad. Una voz sale del templo. La voz del Señor que da el pago a sus enemigos.
Deuteronomio 4:36, si quieres solo lo apunta, yo se lo leo rápidamente. Dice, de los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. En el Antiguo Testamento, la voz de Dios, Él se encargó que hiciera temblar a su pueblo, porque su voz iba acompañada de manifestaciones sobrenaturales. Como estamos en la era de la fe, casi no vemos nada, ¿verdad? ¿Se imagina usted que ahorita bajara fuego del cielo y se oyera una voz? Todos despertaríamos. Dice Deuteronomio capítulo 4 verso 12: entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Así también le habló a Moisés, ¿se acuerdan? Oísteis su voz. Ojo, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Quiere decir que ya desde los tiempos de Moisés, aunque hubo palabra manifestada desde el fuego, también hubo palabra en otra ocasión donde dice, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Solo del fuego salió la voz, pero no hubo figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Usted sabe que esto fue para el pueblo de Israel, aunque esos mandamientos tienen su vigencia como principio. Y en el verso 14 dice, y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, en medio del fuego. Hay palabra de Dios, hay voz de Dios como esta, que ya no tenemos tiempo para verla, que nos evitan la idolatría. Por eso les enfatiza, oísteis su voz, pero no visteis figura alguna. Hermanos amados, aprendamos a oír la voz de Dios y no nos fijemos en la figura humana, porque hoy Dios nos habla por medio de varones. Pero ¿se ha dado cuenta usted que el pueblo ha caído en idolatría, idolatrando hombres? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cuidado, discernamos la voz de Dios, pero no nos fijemos tanto en el vaso. No le rindamos pleitesía al vaso, sino que temblemos ante la voz que viene de Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren hacer un compromiso para oír la voz de Dios? ¿Usted quiere hacer un compromiso? A evitar las distracciones, las otras voces, todo aquello que nos evita o nos ha evitado oír la voz de Dios, porque Él te hablará en tu casa, Él te hablará en tu trabajo, Él te va a hablar en cualquier lugar.